contexto mundial, entonces la primera idea es que eh, el crecimiento mundial, podríamos decir, después de lo que fue la recuperación de la pandemia, ha tenido como un aterrizaje suave, ¿sí? Si nosotros medimos la evolución del producto por lo que se hace generalmente en los organismos internacionales de compararlos en términos de paridad de compra, lo que vemos es que después de haber sido un 6,6 en el 2021, cae un 3,3 y comienza como a aterrizar a un nivel del 3,1, 3,2 en el 24 y lo que va a ser el 25 y el 26. Si nosotros lo vemos en perspectiva, lo que vemos es que el promedio de crecimiento del mundo desde de 1980 al 2024 en las proyecciones fue del 3,4%, es decir, que estaríamos un poco por debajo de lo que sería este promedio histórico, donde han ocurrido estas variaciones que podemos ver en la gráfica. Es decir, han habido situaciones bastante extremas, ¿cierto? Algunas crisis que han tenido que ver con distintas situaciones, sobre todo que han afectado a las grandes economías. Si lo vemos en términos de grandes regiones, después vamos a entrar un poquito en detalle, podemos decir que el mundo se va a mover en 24 y 25 en estos valores de 3, 3,2%. Las economías avanzadas en promedio un 1,7, un 1,8%. Las economías emergentes y en desarrollo, en las cuales se incluye América Latina y el Caribe, estarían en un 4,3% aproximadamente, y América Latina que se va a mover entre un 1,9 este año y una recuperación el año que viene entre un 2,6 o un 2,7%. Es decir, este es el escenario, lo que nosotros vemos, un mundo donde las economías avanzadas crecen a menor tasa que las economías emergentes, pero las economías emergentes, a diferencia de otros años, están creciendo a menor tasa. Es decir, una primera característica que nosotros podemos ver es que este aterrizaje del mundo pareciera mostrar menores tasas de crecimiento que los registros históricos. Con respecto a lo que el fondo, ¿cierto? En estos días, justo ha dado la casualidad, en esta semana vamos a saber la revisión de octubre, pero la revisión que hizo en julio mostraba una economía norteamericana que podría terminar creciendo un 2,6 este año y en un escenario que algunos lo consideran optimista, un 1,9. Vamos a ver enseguida más en detalle esta situación en el 25, por encima de sus principales socios, ¿cierto? Esto es lo que ha dado en afirmar que la economía de Estados Unidos, sobre todo en este año, ha estado por encima de las expectativas y lo que muestra que es un motor, sobre todo regional, importante, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en la zona del euro, que este año crecería probablemente por debajo del 1 y se recuperaría al 1,5 el año que viene. Lo mismo Japón, por debajo del 1 y probablemente un 1%, y el resto de las economías avanzadas que estarían más o menos en el promedio de la economía americana. Y el otro elemento importante que tenemos que ha de alguna manera definido estos años es lo que ha ocurrido con la inflación. La inflación ha tenido, primero ha sido una consecuencia de las políticas para recuperar, digamos, para combatir la pandemia y salir de la pandemia y recuperar los niveles de actividad, pero dejó una secuela que fueron altas tasas de inflación y lo que nosotros vemos es que en Estados Unidos, por ejemplo, llegó al 8% en el año 2022 y comienza a tener un sendero decreciente importante, es decir, se reduce casi a la mitad el año siguiente. En este año se proyecta que podría estar entre un 2,4 y un 2,9. Vamos a ver que en el último registro inflacionario en los 12 meses nos da un 2,4 en la economía norteamericana. Podrían haber algunos ajustes de aquí a fin de año. Y se proyecta que podría llegar entre el 2,1 y el 2,4 en el 25, es decir,
una inflación que tiende a converger a lo que sería el target inflation, es decir, el objetivo de inflación que tiene la Reserva Federal. Y aquí lo vemos en perspectiva, es decir, la economía mundial, donde promediamos la situación de todos los países, tuvo este alza del 8,7 en el 22. En el 24 se proyecta que podría ser un 6% de crecimiento y con una tendencia también decreciente. En definitiva, lo que tenemos es una economía mundial que crece menos, pero que no deja de crecer a pesar de las políticas que han ido luchando, sobre todo las restricciones fiscales y monetarias, que han estado afectando los niveles de actividad. El otro elemento que preocupa, decíamos, crecimiento, inflación, es lo que está pasando con el volumen del comercio. Es decir, así como la economía mundial está creciendo menos, el volumen de comercio también es menor. Si nosotros comparamos la variación del comercio mundial en los 10 años que abarcan desde 2006 al 2015, creció en promedio a un 4,2%. En 2016 y lo que se proyecta en el 2025, hasta el 2025, el comercio mundial crecería al 2,7%. Es decir, estamos hablando de una disminución de 1,5 puntos del crecimiento del volumen del comercio mundial en 10 años, que acumulado en 10 años equivale a 20 puntos. Es decir, hoy el comercio mundial en estos 10 años que estamos viviendo son o es un 20% menor de lo que era desde el 2006 al 2015, es decir, en la década anterior. Este es un dato importante porque habla de un montón de transformaciones que han habido podríamos decir, en políticas que han ido a un mayor nacionalismo, un mayor proteccionismo. Es decir, evidentemente hay una transformación en la economía mundial que está provocando este hecho realmente destacable. Aquí lo vemos un poco lo que ha sido la variación del volumen desde el 16 al 25, es decir, este último periodo, donde vemos la fuerte caída que hubo en la pandemia, un 8% se recupera en el 21, pero estamos ahora en niveles del 24 y el 25 alrededor del 3% de crecimiento, es decir, muy por debajo, ¿cierto?, de este 4% que decíamos que había crecido una década antes. Es decir, lo que estamos viendo es esta reducción del comercio mundial. Hay muchas razones, lo vamos a ver, cuestiones geopolíticas, ambientales también, y restricciones al comercio. Vamos a la economía norteamericana. ¿Sí? La economía norteamericana, que hoy está en el foco de atención, sobre todo porque pronto, en noviembre, tendremos las elecciones que darán por resultado una nueva presidencia en este país del norte y que tiene tanta influencia, sobre todo en Centroamérica y en el resto de los países latinoamericanos. Vayamos un poquito al detalle de los números, ¿cierto? Lo que decíamos recién. La economía norteamericana tiende a destacarse respecto del área del euro, del Japón y otras economías avanzadas. Obviamente, no hay unanimidad en los pronósticos o podríamos decir que hay algunos ajustes respecto. Aquí lo que podemos ver es un conjunto de pronósticos de distintas consultoras y organismos internacionales. Ahí hemos destacado por lo menos dos o tres. Deloitte, cierto que generalmente hace muy buen análisis de los escenarios de crecimiento y obviamente el Banco Mundial y el Fondo Monetario, que son generalmente los organismos multilaterales de referencia. Lo que nosotros vemos es que para este año, entre las distintas consultoras, hay una variación entre un 2 y un 2,7%, lo que podría crecer, un promedio de 2,5%, y para el año que viene, un mínimo de 1,1, que es le vamos a llamar el escenario base en alguna de las discusiones que vamos a dar después, y una posición un poquito más optimista
sobre todo de los organismos multilaterales, que están entre el 1,8 o el 1,9 de crecimiento para el año 2025. Después también las consultoras obviamente hablan de la tasa de desempleo, que más o menos está en el 4%. Esto es una tasa que en general se considera como la tasa natural de desempleo, es decir, no es una tasa muy alta, sino que de alguna manera tiene que ver con esto, con la entrada y salida eh, de, de personas dentro del mercado laboral. Obviamente, lo que se llama la tasa natural de desempleo no es estática, pero este es un nivel más o menos que podremos decir que es una tasa de desempleo objetivo en muchas de las economías avanzadas. Pero un detalle interesante es que obviamente el gasto en consumo de alguna manera está siguiendo la evolución del crecimiento del producto. Esto básicamente porque el consumo depende del ingreso y lo que vemos es que en las proyecciones de la inflación, en promedio nos da un 2,7 y un 2,1 en el 25, con lo cual en promedio probablemente la economía norteamericana podría alcanzar esta meta, digamos, de la inflación del 2%, que es lo que persigue la Reserva Federal. Vemos un poquito lo que podríamos decir que es un escenario conservador. El PBI creciendo, ¿cierto? Un 1,1 en el 25 y un 1,6 en el 26. Los gastos del consumidor les decía que más o menos en los mismos valores. Pero una cosa interesante que presenta la economía norteamericana es que las inversiones están creciendo a una tasa mayor. Eso habla de una fortaleza de la economía norteamericana que no está ocurriendo, por ejemplo, con las economías latinoamericanas, ¿sí? Donde el crecimiento se basa más en el consumo que en el crecimiento de la inversión. Y con una particularidad, en el año 24, sobre todo Estados Unidos se va a destacar sobre el resto de la economía mundial, por eso las importaciones superan a las exportaciones en la tasa de crecimiento, es decir, el mundo crece menos y entonces le exportamos menos o crecen menos las exportaciones, ¿cierto? Si nos ubicamos en la posición estadounidense, y como crece más la economía norteamericana, importa más. Sin embargo, esto tiende a revertirse en el año 25-26, es decir, tienden a volver a crecer más las exportaciones que las importaciones, prácticamente digamos, entre medio punto y un punto de diferencia en el 25 y en el 26. Este es el escenario entonces que podremos decir que es un escenario conservador, ¿cierto? Con una economía que crece bastante o crece menos en el 25 que lo que venía creciendo de una manera sorprendente hasta este año, entre 1,1 y 1,9 vamos a ver, pero que tiende a estabilizarse en valores entre el 1,6 y el 2,1. Es decir, este es un dato importante para considerar porque la mayoría de las proyecciones, por lo menos en el mediano plazo, hay coincidencia que la economía norteamericana tendería a converger a una tasa de crecimiento del 2% aproximadamente, del 27 en adelante. Profe, acá tenemos una pregunta de Ricardo Lenga de México, sí, de AIG. Sí, Dice, estimado, una pregunta, ese punto de importaciones que acabas de mencionar, ¿se puede reducir más si Trump gana con su política proteccionista? Gracias, Ricardo. sí, lo vamos a comentar porque evidentemente va a haber una transformación eh, en distintos sentidos. Es decir, lo vamos a comentar un poquito más en detalle enseguida si me tienen un poco de paciencia, pero evidentemente hay un escenario, sobre todo con Latinoamérica, muy diferente en el caso de un modelo Kamala Harris de lo que puede ser Donald Trump, y sí podría haber digamos, algún sesgo más proteccionista, ¿cierto? Con lo cual habría una restricción a las importaciones y en la economía siempre hay las importaciones y las exportaciones son como dos caras de una misma moneda, por lo tanto podríamos hablar de una mayor restricción del comercio mundial en definitiva
y esto evidentemente podría afectar esas proyecciones hacia adelante. Lo vamos a ver enseguida un poquito en detalle, justamente en este apartado, que hemos llamado como escenario pesimista, es decir, un escenario donde podríamos pensar que hay por lo menos tres elementos que podrían configurar alguna diferencia en los pronósticos de recién y podrían hacer que los números, sobre todo de crecimiento y por lo tanto evolución del consumo, de las exportaciones, de las importaciones, fueran diferentes. Una es la situación de los conflictos bélicos, ¿sí? Principalmente Ucrania, que es una situación que continúa. No hay mucha expectativa de que pueda mover mucho la aguja en alguno de los precios, pero podría un agravamiento o una escalada de este conflicto podría agravar la situación del precio de los bienes importados, sobre todo el petróleo, pero especialmente el conflicto de Medio Oriente, ¿cierto? Lo que ha estado pasando en Israel, lo que podría escalar en un conflicto más complicado y evidentemente eso sería una situación compleja que la voy a comentar enseguida respecto a lo que podría pasar con el precio del petróleo. Pero los conflictos geopolíticos no se dan solamente con armas bélicas, digamos, sino también se dan con armas comerciales. Y lo hemos visto recientemente con la imposición de aranceles y sanciones, ¿cierto? Y esto se podría agravar en un eventual gobierno de Donald Trump sobre países adversarios. Y esto, los aranceles en definitiva y las sanciones, terminan impactando en el precio de los bienes importados. Y eso, bueno, tendría otras consecuencias, como es afectar también la evolución de la inflación, ¿cierto? Esto podría llevar a un aumento en las tasas de interés y por lo tanto tener efectos sobre la situación financiera. Es decir, que podría afectar, como lo vamos a ver enseguida, el mercado inmobiliario, ¿cierto? Es decir, estos conflictos geopolíticos, tanto bélicos como comerciales, tienen estos dos elementos adicionales que es el tema de la inflación persistente y el estrés del sistema financiero. Vamos un poquito al conflicto de Ucrania y Medio Oriente. Un agravamiento de esta situación daría como el impacto más probable entonces precios más altos de los bienes importados y especialmente del petróleo. Algunos analistas hablan de que el precio del petróleo podría dispararse aún hasta $100 por barril en WTI, ¿cierto? En el precio digamos, que tiene prácticamente vigencia en Estados Unidos, lo que supone es que podría ser temporal y que después de este agravamiento podría volver a los valores anteriores. Fíjense en este gráfico, este es un gráfico, ¿cierto?, de los valores de OPEP, donde lo que nosotros vemos es que hoy estamos en niveles de precio del petróleo que están alrededor de $75 por barril, ¿sí? Lo cual significa que volver a precios digamos, de $100 podría tener un impacto importante en costo de transporte y un montón de elementos que podrían ser bastante perjudiciales para el desempeño económico. Y lo otro que decíamos es el tema de aranceles y sanciones, que esto evidentemente tendría impacto sobre empresas y consumidores en el paso, en precio de las importaciones, y lo que decíamos recién, el impacto que puede ocasionar la inflación en la Fed. Ahí hay que hacer una aclaración porque generalmente la Reserva Federal sube tasas cuando están más orientadas por un exceso de demanda y no por un shock de oferta, como podría ser el precio del petróleo. Pero bueno, habría que ver cómo reacciona en este caso si hay un alejamiento de las metas, ¿cierto?, de la Reserva Federal respecto a este 2% que pretende lograr en 25 o 26. Y aquí vemos la consecuencia, ¿sí? Fíjense, hemos dejado el escenario base en azul, ¿cierto? Lo que llamamos base Deloitte o base modelo conservador, y las perspectivas de crecimiento en este caso serían por lo menos que se pierda entre 1,5 puntos de crecimiento en la economía norteamericana. Es decir,
las proyecciones de este modelo pesimista darían que en vez de crecer un 1,1 conservador, se crecería medio punto prácticamente el año que viene, y en vez de crecer 1,6 en el 26, se crecería un 1%. Como decíamos recién, las expectativas es que esto podría ser transitorio y recuperarse el crecimiento a partir del año 27. También tenemos un escenario optimista, ¿cierto? Y evidentemente hay muchas cosas que hoy no sabemos y que hay una gran discusión académica, ¿cierto?, en los centros de investigación, que es el impacto de la inteligencia artificial, y vamos a retomar un poquito el tema de las tasas de la Fed y de qué manera esto afecta la situación. Entonces, como oportunidades para la economía norteamericana, así como vimos riesgos, está el fenómeno de los crecientes desarrollos en la inteligencia artificial, sobre todo lo que hoy se llama la inteligencia artificial generativa, ¿cierto? Que es más que el GPT. La sofisticación y disponibilidad de tecnología y software que está asociado muy directamente con estos desarrollos, y obviamente la reducción de las tasas de la Fed, que vamos a hacer algún repaso sobre todo qué consecuencias o qué efectos puede tener. Con respecto a la inteligencia artificial generativa, solamente decir que hay un gran debate de cuánto va a ser reemplazo de empleos y creación de nuevos empleos, cuáles son los tipos de empleo que se van a reemplazar. Hoy la inteligencia artificial generativa tiende a reemplazar no solamente los trabajos rutinarios, sino aún también aquellos que tienen que ver con el cerebro humano, es decir, la manera de pensar a través de, digamos, de todos los algoritmos que tienden a imitar la manera del razonamiento humano, ¿cierto? Hay un gran debate, no es algo que... Pero sí, sin duda, lo que se espera es que, sea cual sea el efecto sobre el empleo en sí mismo, empleo y creación de puestos de trabajo, la mayor creación de puestos de trabajo va a estar dado o el mayor impacto en el crecimiento, mientras más puede impactar en la productividad. Entonces, el gran debate es cuánto de esta inteligencia artificial generativa termina afectando en la productividad, y la productividad podría ser la respuesta. Es lo que muchos optimistas respecto de esta nueva revolución industrial, podríamos decir, que va a tener sobre el trabajo principalmente, tiene que ver sobre todo sobre los impactos en la productividad y la creación de nuevas áreas y nuevos puestos de trabajo. Vamos entonces a la otra oportunidad, que es la baja de las tasas de interés. La Reserva Federal entonces se encamina hacia un aterrizaje suave. En septiembre ya realizó el primer recorte, se espera que podrían haber más recortes este año. Y lo que se especula es que este recorte, que hoy está entre el 5 y el 4,75, más o menos, debería terminar en tasas que se conocen como tasa neutral entre el 2,5 y el 3. Pensemos que hay una meta de inflación del 2 y una tasa de la Fed que sería positiva en términos reales, es decir, apenas por encima de lo que sería la inflación. Eso más o menos lo que se piensa que es lo que pretende la Reserva Federal. A partir del año 27 aproximadamente podría llegar a estos niveles del 2,53, que es lo que se consideraría una tasa neutral de la Reserva Federal. Obviamente estos pronósticos se dan en un escenario optimista de los riesgos analizados, es decir, donde no hay conflictos importantes en el precio del petróleo, etc. Bueno, aquí vemos un poco, vemos la historia desde el año 54 hasta la reciente, antes de la reducción de septiembre, de las tasas de los Fed Funds Rate, es decir, de las tasas de la Reserva Federal. Y lo que nosotros vemos es que en la historia reciente hubo un aumento importante en el 22 para poder combatir la inflación. Hubo 7 aumentos, lo vamos a ver enseguida en un gráfico, que es la mayor cantidad de aumento desde el año 2005, que pasó desde mínimos históricos de la pandemia de 0,5 en la tasa de la Fed
a un rango de 5,25, 5,50 a mediados del 23, ¿cierto? A fines del 23, la Reserva Federal detiene un poco los aumentos, los mantiene, y como vemos acá, ¿cierto? En el 22 se dieron todos estos aumentos. Aquí lo que vemos son los cambios en la tasa de la Reserva Federal y cómo en el 24, ¿cierto? Comienza a ver este primer ajuste que se dio en septiembre. Entonces, en septiembre, la Reserva Federal reduce las tasas en 50 puntos, básico a un rango del 4,75,5. Esto implica obviamente un cambio en la política monetaria, ser más flexible frente al riesgo de una desaceleración del crecimiento. Básicamente es eso, sobre todo en el seguimiento de los datos de empleo digamos, que sigue mucho la Reserva Federal respecto a lo que puede ser un impacto que puede ser inflacionario. ¿Y qué se espera a futuro? Bueno, que la Reserva Federal puede reducir un poquito más las tasas, pero que va a actuar cautelosamente, ¿sí? De todos modos, hay una expectativa importante en que pueda haber una reducción adicional durante este año. ¿Qué efectos tiene una reducción o que la banca central o el sistema de Reserva Federal de los Estados Unidos reduzca la tasa de la Fed? Bueno, en primer lugar, menores costos de endeudamiento. Es decir, hay una alta correlación entre el costo de los préstamos en general, de inversión, de consumo, etcétera, y la tasa de la Fed. Lo vamos a ver enseguida, sobre todo en el mercado inmobiliario. Es decir, el segundo efecto es un estímulo del mercado inmobiliario. Vamos a ver un modelo que hemos elaborado para mostrar en esta charla, pero puede tener un efecto, es que si el menor endeudamiento y el impacto en el mercado inmobiliario, este estímulo de demanda podría afectar la inflación. Y entonces, bueno, ahí habría que ver de qué manera actúa la Reserva Federal, con cautela, como lo veo mostrando quien dirige a la Reserva Federal. Tendría un impacto positivo en el mercado de valores. ¿Cómo se entiende esto? Esto afecta las tasas de los bonos, prácticamente mejora la demanda del precio de los bonos, pero al tener menos rendimientos, los recursos, los ahorros, tienden a buscar acciones y por lo tanto este puede tener un impacto positivo sobre el valor de las acciones, ¿sí? Y sobre las inversiones en el mercado accionario. Esto es importante para el financiamiento y los niveles de actividad del sector empresario privado. Pero bajas de tasas de interés puede hacer que haya flujos de salida de fondos de los Estados Unidos buscando otros rendimientos, una combinación de rendimiento-riesgo en economías emergentes o en desarrollo, y eso lo que provoca es un debilitamiento del dólar, lo cual es un estímulo a las exportaciones, es decir, es parecido a una devaluación cuando hacemos en el resto de los países. Un debilitamiento del dólar tiene este efecto. Hay un estímulo a las exportaciones y obviamente un debilitamiento en las importaciones. Que eso puede tener un impacto sobre los países latinoamericanos que exportan a Estados Unidos y puede tener un impacto, un efecto precio sobre las importaciones, sobre el precio de las importaciones, ¿cierto? Ese es el difícil equilibrio que tiene. Veamos un poco lo de los menores endeudamientos. Fíjense la alta correlación que hay entre las tasas de la Fed, de la Reserva Federal, y las tasas de la hipoteca. Es decir, el 90%, el 89,1% de las variaciones de las tasas de la hipoteca están explicadas por las variaciones de la tasa de la Reserva Federal. Y como ven ahí, es casi una línea que ajusta bastante claramente. Es decir, hay una correlación muy alta entre tasa de hipoteca y tasa de la Reserva Federal y otras tasas, ¿cierto? Como decíamos recién, que tienen que ver con el consumo y las inversiones en general. Ahora, ¿qué implica una reducción de la tasa de la Fed o de la Reserva Federal, lo que llevaría a una reducción de las tasas de hipotecas? Bueno, acá, como
nos gusta a los economistas, lo que hemos hecho es un análisis estadístico. No vamos a ahondar mucho, pero básicamente lo que se explica en este modelo es cómo se comporta la construcción de nuevas casas en función de las tasas hipotecarias, la riqueza neta de los hogares y la tasa de inflación. ¿Sí? Y lo que se puede ver claramente es que el coeficiente de las tasas de hipoteca es negativo. ¿Qué significa eso? Que cuando se reduce la tasa de las hipotecas, aumenta la construcción de nuevas casas. Eso va a tener un impacto seguramente sobre el sector de la construcción en el mercado norteamericano. Y eso lo podemos ver en la siguiente gráfica, donde el azul son las casas nuevas en los modelos de Deloitte, por ejemplo, y las naranjas son las que explican nuestro modelo. Es decir, prácticamente, como lo dice el ajuste de recién, en lo que se llama el R cuadrado ajustado, el 96 es un modelo que ajusta en un 96%, es decir, ajusta bastante bien a la evolución esperada de las casas nuevas. En síntesis, lo que estamos tratando de explicar acá es que reducción de las tasas de la Reserva Federal va a impactar en las tasas de las hipotecas y la reducción de las tasas de hipotecas va a impactar directamente en la construcción de nuevas casas, como lo podemos ver, que los modelos estadísticos lo confirman de una manera bastante certera. En este escenario optimista, digamos, impacto en la productividad y reducción de tasas, lo que veríamos es un mayor crecimiento del producto, ¿cierto? Que en este equilibrio que seguramente va a tener la Reserva Federal estaría por encima digamos, de este modelo. Es más, hasta podría ser un poco más optimista de lo que estamos presentando en este gráfico. Entonces, en definitiva, lo que hemos visto es un escenario base con un crecimiento de la economía norteamericana en el 25 del 1,1 tendiendo al 2% en el largo plazo, la mayoría de los modelos, un modelo pesimista con impacto de los conflictos geopolíticos, bélicos y comerciales que podrían reducir a la mitad del crecimiento del año que viene, o un escenario optimista con impacto de productividad y baja de las tasas que hagan que se converja rápidamente al crecimiento del 2% de la economía norteamericana a partir ya del año que viene. ¿Cuál es el otro elemento que excede, digamos, estas variables económicas o geopolíticas que habíamos dicho recién, que en definitiva siguen siendo variables económicas, porque los conflictos bélicos terminan impactando en el precio del petróleo, las tarifas impactan directamente sobre los precios de los bienes importados. Tenemos el impacto de la política y del modelo político que puede venir a partir de las elecciones en los Estados Unidos. ¿Quién ganará? ¿Cierto? Esta es una publicación del día de ayer, ¿cierto? De datos al 15 de octubre, de un promedio de encuestas donde, a diferencia de lo que se veía en meses anteriores, donde Donald Trump iba liderando las encuestas, vemos a Kamala Harris que está un poquito por encima. Es solo una muestra. Esto no significa, no es un anticipo de lo que puede ser el resultado de las elecciones, pero evidentemente lo que está mostrando es que es una elección mucho más peleada de lo que se planteaba en el binomio Biden-Donald Trump. ¿Sí? Lo que sí está claro es que el camino que va a tomar la economía norteamericana va a tener perfiles distintos si gana Kamala Harris o gana Donald Trump. ¿Cómo lo podemos ver? Desde lo económico, lo que uno debería esperar es, si gana Kamala Harris, políticas más intervencionistas en términos de regulación y de políticas internas en la economía norteamericana, centrándose en temas sociales y en temas ambientales, sobre todo. Por el contrario, Donald Trump tendría a ser más un supply side economics, es decir, un impacto por el lado de la oferta,
con recortes de impuestos y desregulación, estimulando el crecimiento empresarial y una recuperación o una protección de la industria norteamericana. Es decir, un primer impacto es una tasa diferencial de crecimiento, probablemente de más crecimiento de la economía norteamericana, pero con mayor proteccionismo externo, ¿cierto? O por lo menos de un poco más crecimiento, ¿cierto? Como habitualmente lo estudiamos en los modelos demócratas y los modelos republicanos, los modelos demócratas en este caso estarían dando esta situación. Obviamente en las políticas sociales habría una política con mayor hincapié de Kamala Harris en derechos civiles, justicia social y protecciones federales a las minorías. Ustedes saben que hay en los Estados Unidos ha habido todo un tema de regulación de temas como el voto de las minorías, ¿cierto? Algunas restricciones, lo que se llama el voto, digamos, de las almas, se llaman en el sur de los Estados Unidos, es decir, esto que aquellos, gente de color que en las iglesias después puede ir, es decir, algunas regulaciones que están afectando los votos, se afirma, de las minorías con algunas restricciones. Y en el caso de Donald Trump, lo que se perfila es centrarse más en valores conservadores, reduciendo la intervención, como veíamos nosotros recién en términos de las empresas, pero también en temas de las políticas sociales, con una reducción de la intervención del gobierno en áreas de derechos de género y de educación, que es decir, podríamos decir un modelo de menor injerencia en estos puntos. Y con estilos de gobernanza distintos, es decir, Harris más tradicional, Trump seguramente un estilo mucho más agresivo, más confrontativo, probablemente utilizando lo que se llaman las órdenes ejecutivas. Eh, en Argentina se llaman los decretos de necesidad y urgencia, ¿cierto? Son aquellos que tratan de evitar de pasar por el Congreso, que son emitidas por el Poder Ejecutivo y algunas otras tácticas, digamos, diferentes, ¿sí? Hay un montón de otros aspectos que si quieren después los podemos abordar en el momento de las preguntas, pero esto es en general. Ahora, ¿cómo afecta estos estilos en la economía latinoamericana, que es lo que nos interesa en esta charla? Bueno, una posible victoria de Kamala Harris, probablemente implica un acercamiento diplomático más estrecho con Latinoamérica de que lo haría Trump. Probablemente una mayor cooperación por el interés de Kamala Harris en el tema del cambio climático y derechos humanos y una continuidad de reformas migratorias de Biden, sobre todo atacando el tema de lo que llaman entre los demócratas las causas profundas de la migración, es decir, las ayudas a los países de donde viene la migración para generar mejor clima económico y de esa manera, digamos, como atacar la causa de la migración, no tanto los efectos. Por el contrario, Trump seguramente habría una aplicación más estricta de las leyes migratorias, que es lo que se perfiló en la anterior administración, políticas comerciales más proteccionistas y una reducción de la ayuda al exterior. Esto podría tensar un poco las relaciones en términos relativos, ¿cierto? De lo que haría Kamala Harris entre Estados Unidos y América Latina, sobre todo en aquellos países que dependen mucho del comercio de Estados Unidos o de la ayuda de Estados Unidos, ¿sí? Pensemos sobre todo el impacto que tiene en las economías centroamericanas las políticas de ayuda de Estados Unidos. ¿Cómo sería entonces en este escenario? Y vuelvo a insistir, hay algunos aspectos en detalle que podemos ver después en las preguntas. ¿Cómo vemos entonces en este escenario de la economía mundial de Estados Unidos, los escenarios optimistas y pesimistas, cómo podría impactar en el corto plazo? Bueno, primero la economía mundial, haciendo un repaso, la economía mundial podría crecer al 3%, por debajo del promedio histórico. Lo del comercio mundial, que hay una reducción. Pensemos que el principal socio de América Latina es Estados Unidos, 45%. En segundo lugar, China.
y en tercer lugar la Unión Europea. Hay algunos, digamos, señales de alerta en el mercado internacional. Por ejemplo, el exceso de producción china. China aumentó la producción manufacturera mundial y tiene un bajo nivel de demanda interna, lo cual puede hacer que intente ubicar sus productos manufacturados en el resto del mundo. Esto es un efecto importante que puede afectar a economías latinoamericanas, ¿sí? Donde China ha puesto el ojo y digamos, parte de su comercio es importante para los países latinoamericanos. Y puede haber una mayor escalada de proteccionismo comercial. Lo que decíamos recién, en mayo, Estados Unidos incrementó los aranceles a importaciones procedentes de China. Algunos ejemplos. Los semiconductores pasó de 25 a 50, los aranceles. Las células solares de 25 a 50, las baterías de vehículos eléctricos de 75, de 7,5 a 25 y los vehículos eléctricos de 25 a 100%. Es decir, esto que decíamos de alguna escalada de proteccionismo comercial se podría dar, lo cual seguiría afectando el comercio internacional. Y hay otros elementos que se dan, que es lo que se ha dado en las interrupciones de las rutas marítimas. Uno, por conflictos bélicos, el tema del Canal de Suez y el Mar Rojo, y el tema del Canal de Panamá, lo que lo hemos visto en estos días o en estos meses por efectos climáticos, ¿cierto? Y el tema después de la evolución de los precios de los productos básicos, que si bien van a seguir siendo altos, pero pueden tener alguna reducción, salvo que haya algunos de estos elementos que comentábamos recién. Y en este sentido, se espera que en el 25, lo vamos a ver enseguida en los números, que haya una recuperación de la economía latinoamericana respecto del 24, básicamente por esta reducción de las tasas de interés, que darían una mejor perspectiva, es decir, pasar del 1,9 este año muy probable al 2,6 el año que viene, es decir, un mejor desempeño en general. Ahora, ese desempeño no va a ser uniforme. Un mejor desempeño de Centroamérica si nosotros al Caribe le sacamos Guyana, ¿cierto? Con Guyana crecería, el Caribe sería la región que más crecería, al 6%, y Centroamérica al 3% y América del Sur al 2,4%, es lo que se esperaría en principio de los pronósticos del año que viene. ¿Por qué estaría impulsado en general este crecimiento en América Latina? Principalmente por el consumo, sobre todo consumo privado. No estaría demasiado impulsado por el consumo público, las inversiones públicas, sobre todo por los ajustes fiscales que están realizando la mayoría por los desequilibrios que vinieron post pandemia. Hay una inversión doméstica debilitada, con una excepción, México. México ha aumentado la inversión privada, sobre todo por lo que se conoce como el nearshoring y el friendshoring, ¿cierto? Como una contrapartida al offshoring, ¿cierto? El offshoring es esta ubicación de industria y todo eso en países lejanos como el, el, el lejano oriente, en China, ¿cierto? El nearshoring es una reubicación de las industrias en los países más cercanos, ¿cierto? Como es el caso de Estados Unidos, en México, ¿sí? O el friendshoring, que tiene que ver más con cuestiones ideológicas digamos, de amistad o de alianzas, ¿cierto? Donde el traslado se da entre los países más amigables. Pensemos en esta tensión o en conflicto entre Estados Unidos y China, es lo que hace que haya aumentado esta inversión en México, por ejemplo, con el nearshoring. Profe, acá tenemos Tiene, un comentario, así todo un vasito de agua, profe. Juan Carlos sí, cómo Claverín, no. él es gerente de venta de Volvo aquí en la hermosa ciudad de Panamá, dice que el efecto del impuesto de los autos de China en Estados Unidos hizo que China enviara a América Latina más productos y por eso ahora hay más marcas en nuestro país. Europa también está poniendo restricción a China, incluso en la producción de autos de marcas europeas
en China. Dice Trump. Excelente comentario, Ah, excelente comentario. No espera, solamente una pregunta que implica, tiene que ver con esto. Un segundito, por favor. Ahí está, dice, Trump y sí, o Kamala Harris podrían ampliar esta alza arancelaria a otros productos made in China. bueno, muy probablemente en un escenario, a ver, los dos se ven como aplicando en esta tensión en la relación, digamos, de China y Estados Unidos, pero lo que podría perfilarse es que habría como una mayor tendencia por parte de Donald Trump de aplicar estas restricciones, sobre todo por First America, ¿cierto? Es decir, primero Estados Unidos, que es la defensa de la industria norteamericana. Entonces, ¿podría extenderse? Bueno, hay una posibilidad que se podría extender. ¿Cuáles serían estos elementos? Bueno, no lo tengo muy claro, pero podría extenderse hacia otros bienes de consumo, ¿cierto? Lo que veíamos recién era que eran muchos que son insumos digamos, de la industria y algunos productos finales. Bueno, aquí lo que vemos es el impacto que puede suceder con las materias primas. En este gráfico tenemos el, el- en naranja los precios de la energía, donde está obviamente el precio del petróleo, y en azul el índice que provee la FAO de alimentos, ¿cierto? La FAO es el organismo de Naciones Unidas sobre la agricultura y la alimentación, ¿sí? Y lo que vemos es que tenemos precios más altos de estos commodities que afectan a las economías latinoamericanas, sobre todo en alimentos, y en el tema de los precios de la energía, beneficia a los exportadores y perjudica a los importadores, ¿cierto? Este, pero hay una tendencia de un poco a no llegar a los niveles, digamos, del año 21 y 22, y que sigan permaneciendo altos. Y obviamente en esto el impacto de los conflictos bélicos y todo eso pueden impactar tanto en precios de energía como en precios de alimentos. Y por último, algunas otras amenazas que tienen que ver con las elecciones en varios países. Tenemos las elecciones en México de medio tiempo y en El Salvador, que pueden dar alguna incertidumbre, como siempre la política en los desempeños económicos, la crisis política de Venezuela que puede agravar las olas de emigración y obviamente lo que hemos visto recientemente con el huracán Milton, los eventos climáticos extremos que sobre todo tienen un efecto importante en el Caribe y en algunos países centroamericanos, ¿cierto? Este, y por supuesto en el sur de Estados Unidos y México. Entonces, estos son otros elementos que habrá que monitorear muy de cerca para ver cuáles pueden ser los efectos. Y por último, vamos a analizar un elemento que es bastante clave. Recientemente, en este mes, justamente el Banco Mundial en lo que se llaman el Latin American and Caribbean Review, eh, hace un análisis bastante de cómo está el sector bancario en las economías latinoamericanas y analiza tres aspectos: solvencia, lo que tiene que ver con la liquidez y con la calidad de los préstamos. Y en esto hay algunos análisis bastante interesantes. Acá les presento un cuadro con un resumen más o menos sobre los principales países latinoamericanos, Colombia y de Sudamérica, Ecuador y Perú, donde se muestra que en general, en términos de solvencia, medido con un coeficiente o con un ratio, que es el capital regulatorio sobre los activos ponderados de riesgo, en general la mayoría de los sistemas bancarios están bien. En temas de liquidez también, con algunas excepciones. Ecuador podría estar mostrando algunas situaciones complejas, sobre todo en activos líquidos,
sobre activos totales o activos líquidos sobre obligaciones de corto plazo, y el caso de Colombia, ¿cierto? Pero en general, en términos de solvencia y liquidez, el sistema bancario obviamente requiere algunas reformas, pero en general muestra situaciones de riesgo medio o riesgo bajo, ¿sí? El sistema bancario. Esto es importantísimo porque sin crédito no hay inversión y vamos a ver enseguida la importancia de la inversión, ¿sí? Y en términos de calidad pasa algo parecido, ¿sí? La calidad se mide principalmente en lo que se llaman los préstamos vencidos sobre los préstamos brutos totales, es decir, los préstamos vencidos y no pagados, ¿cierto? Deberían ser muy bajos. El umbral para que esté bien debería estar debajo del 2,5%. Eso es lo que ocurre en la mayoría de los países, excepto en Panamá, Ecuador y Perú, ¿cierto? Y Colombia. Y lo otro tiene que ver con el crecimiento de los vencimientos, ¿cierto? Que ahí hay una señal de alerta en Colombia y en El Salvador y en Guatemala, perdón, principalmente respecto del sistema bancario. Bueno, pasemos entonces a las proyecciones muy rápidamente, repasamos lo que habíamos visto recién. En Sudamérica, eh, básicamente Chile, ¿cierto? Sé que hay ahí alguien que es de Chile. La economía chilena tuvo un muy mal desempeño en el 23, se ha recuperado este año y estaría más o menos en los mismos niveles del año que viene. Eh, en Colombia también tenemos un escenario de mayor crecimiento hacia el año 25 y lo mismo está ocurriendo en Ecuador, que es una situación parecida a la de Chile en términos de crecimiento. En el caso de Centroamérica, lo que nosotros vemos es que el Caribe con Guyana eh, crece mucho más que Centroamérica o Centroamérica y México, pero si le sacamos Guyana, Centroamérica y el Caribe más o menos crecen a la misma tasa, siendo mejor el resultado de Centroamérica. Veamos un poco las proyecciones. Costa Rica podría terminar creciendo un 4% este año y crecer un 3,5%, un poco menos el año que viene. El Salvador podría mantener la tasa de crecimiento de este año, del 2,9 al 2,7. Guatemala algo parecido, 3,7 y 4%. Haití, obviamente una economía muy castigada y que seguiría con una situación económica compleja. Honduras podría mantener la tasa de crecimiento de este año del 3,5 y México tiene una situación un poco más compleja, ¿cierto? Pero de alguna manera podría mantener, a pesar de este buen desempeño que hablamos de inversión en infraestructura, inversión, lo cual le da un escenario de largo plazo mucho más favorable, Profe, pero una reducción respecto a lo que fue el año 23. ahí Nicaragua Cintia González de Panamá está preguntando si cuando habla de Centroamérica está incluyendo a Panamá. Estimamos que estamos incluyendo a Panamá, ¿cierto? Hay todo un debate si Panamá lo incluimos en Sudamérica o en Centroamérica. Yo tiendo a incluirlo en los números de Centroamérica, ¿cierto? Después ustedes me pueden ayudar en este debate, seguramente que ustedes lo viven en carne propia, ¿cierto? Pero sí, están incluidos Panamá dentro de Centroamérica. Y bueno, justamente Panamá, que creció mucho en el 23, un 7,3, se perfila a que va a mejorar su crecimiento respecto a este año, el 2,4 al 3. República Dominicana está mostrando indicadores de crecimiento muy interesantes. Después de haber crecido solo el 2,4, este año terminaría creciendo por encima del 5 y el año que viene podría crecer prácticamente a la misma tasa que ha venido creciendo este año. Si le damos por último una mirada de largo plazo, es decir, lo que hemos visto es este escenario donde la economía centroamericana y la economía latinoamericana en general, con un buen desempeño de Centroamérica, tiende a crecer a valores por encima de la economía norteamericana y la economía norteamericana creciendo por encima de otras economías desarrolladas. Es decir, no es un escenario
para despreciar de lo que se plantea en adelante. Ahora, ¿cómo impacta este corto plazo en lo que ha venido ocurriendo en la economía? Fíjense, aquí lo que hemos hecho es cuáles son las economías que han aumentado, si tomáramos, ¿cierto?, este conjunto de países como el 100%, ¿cómo ha ido variando su participación? Costa Rica, República Dominicana son los que más han crecido o han aumentado su torta con respecto a su PBI total. Panamá, Haití, Guatemala prácticamente han mantenido su proporción, ¿cierto? Y los países más castigados han sido Honduras, Nicaragua y El Salvador, que son los que más participación han perdido en este lapso largo, ¿cierto? Desde 1970, es decir, 50 años de historia de Centroamérica. ¿Qué ha pasado con la inflación? Bueno, fíjense, acá hemos hecho una picardía, le hemos sacado a Sudamérica, Venezuela y Argentina. En ese sentido, si bien las tasas son más o menos similares, lo que vemos es que Centroamérica, sacando estos casos extremos de desórdenes macroeconómicos importantes, como es Venezuela y Argentina, Centroamérica ha estado teniendo una inflación un poco por encima. Pensemos que tenemos economías dolarizadas como El Salvador, como Panamá, y en el caso de Sudamérica está Ecuador, ¿cierto? Pero nos da esta situación. Entonces, lo que podemos ver es que nos ha dado en promedio un desempeño de inflación un poquito más alto en Centroamérica. ¿Cómo ha sido el ranking en Centroamérica de inflacionaria en el promedio 2006-2023? Para no incluir lo que puede ser este fin de año. El peor desempeño Haití, el mejor desempeño Belice, El Salvador o Panamá. En el medio, los países Guatemala, República Dominicana, México y Costa Rica. Y entre medio, Nicaragua y Haití, que son los que han dado. ¿Por qué es importante esto? ¿Y por qué este conflicto? ¿Y por qué lo miramos en el largo plazo? Porque muchas veces la inflación a corto plazo puede tener resultados, como decíamos que la economía latinoamericana se va a estar impulsada por el consumo y muchas veces el consumo termina en inflación, es que hay una relación negativa entre crecimiento e inflación en estos países. Es decir, lo que nos dice estos puntos y esta línea es que si reducimos la inflación, que es lo que está en el eje inferior, tenemos la posibilidad o está correlacionado con mejores desempeños en términos de crecimiento en un periodo largo. Es decir, la inflación, que a corto plazo puede ser amiga del crecimiento, es no buena amiga o enemiga del crecimiento a largo plazo, sobre todo en esta región latinoamericana que nos hemos centrado. Y el otro elemento importante, por eso la importancia de analizar el desempeño de la inversión, de qué tan sanos están los bancos, qué está pasando con la tasa de interés, es la formación de capital bruto o la inversión. La formación de capital bruto está muy influida por la tasa de interés, por los niveles de actividad y por las expectativas, es decir, el grado de confianza que hay sobre el futuro de las economías. ¿Quiénes han mostrado en promedio una mayor formación de bruta de capital fijo, es decir, mayor inversión como porción del PBI? En primer lugar, Panamá. En último lugar, Guatemala, casi la mitad. Fíjense, Panamá, 33% de su producto en inversión, República Dominicana, 26%, Nicaragua, 24%, México, 22%, Costa Rica, 19%, y ahí tenemos ese rango del 17% prácticamente en El Salvador, Belice y Haití, y Guatemala un poquito por debajo del 16%. ¿Por qué es importante esto? Porque asimismo, como hay una correlación negativa entre inflación y crecimiento, hay una relación positiva y mucho mejor el ajuste entre formación de capital bruto como porcentaje del PBI y el crecimiento de largo plazo. En Profe, síntesis, entonces, profe, ¿sí? Y podemos profe, pasar ahí, a las preguntas. dale. No, ahí están preguntando por el caso de Nicaragua, que estuviera en tercer lugar. A mí también me llama la atención eso. ¿Qué explicación tiene eso, profe? Es. Bueno, evidentemente es una economía un poco más chica.
¿cierto? Es decir, como lo estamos midiendo en proporción al PBI, a pesar de que tiene en promedio, si uno ve el desempeño de los últimos años es bastante malo, es decir, pensemos que este es el promedio del 2006 al 23, es una economía más pequeña, pero con una tendencia decreciente, ¿cierto? Que lo podríamos ver en el desempeño. Esa es la explicación de ese guarismo raro de Nicaragua. Y Honduras, ahí estoy, ahí Gerardo, mi amigo Gerardo de San Sí, Pedro Sula nos está diciendo qué pasó con Honduras, que no aparece por ahí, dice. sí, nos hemos... había algunos problemas de registro de información en el caso de Honduras, ¿sí? Eh, no tengo, para tomar un periodo tan largo, no tengo la referencia a Honduras. Pido disculpas a nuestro querido hondureño y tengo muy buenos recuerdos de mis visitas eh, a, a ese país. Bueno, para terminar entonces y pasamos a las preguntas en general, si te parece, Fabián. En síntesis, entonces, la economía norteamericana, como veíamos que ha tenido un mejor desempeño y tiene un gran impacto, puede traccionar el crecimiento de América Latina, especialmente en Centroamérica, que es donde tiene un mayor impacto. El segundo elemento importante que también proviene de los Estados Unidos es la baja de las tasas de interés, que tiene efectos positivos y negativos. Los positivos, la baja en los costos de la deuda, los flujos de capital que puedan ir hacia los países latinoamericanos, mejores precios de los commodities, ¿sí? Es decir, una baja tasa de interés puede mejorar los precios de los commodities. Y negativos es que hay un debilitamiento del dólar, lo cual afecta a las exportaciones de América Latina, mejora las exportaciones de Estados Unidos a la región, eh, puede provocar inestabilidad financiera porque esto de que salgan a buscar fondos de una mayor relación rentabilidad-riesgo puede hacer que haya, digamos, lo que se llama el hot money, o dinero caliente, digamos, en flujos de entradas de capital, que en algunos casos pueden, en economías pequeñas sobre todo, pueden provocar una estabilidad financiera importante, ¿cierto? Volatilidad del capital. Y como síntesis, y lo que veíamos al final, es que la región debe seguir con sus esfuerzos para bajar la inflación y aumentar la inversión en capital fijo. Y no lo hemos abordado, pero evidentemente hay una agenda importante en términos de empleo, de formalidad en el mercado laboral y de pobreza, sobre todo en muchos de los países latinoamericanos, que seguramente es la agenda que tiene la CEPAL abordó en el último número, sobre todo el tema de la formalidad en el mercado laboral y las implicancias de largo plazo que tiene con respecto a las jubilaciones, el acceso a la salud, etcétera. Bueno, por mi parte, nada más. Muchas gracias y bueno, abierto a las preguntas. Vamos a las preguntas entonces, buenísimo. Bueno, qué buen momento para sacarse dudas, consultas, sugerencias. Aquí estamos con el profesor para poder atenderlas. A ver, vamos a ver, pueden hacerla por chat, pueden abrir el micrófono también, no hay ningún tipo de problema. Dice acá Cintia González, para un economista, ¿dónde entra el análisis del efecto política de izquierda o derecha en las proyecciones económicas? Dice Cintia González. Profe. Bueno, si nosotros nos centramos en la economía norteamericana, los extremos de izquierda a derecha no son tan grandes, ¿cierto? Si identificamos a los demócratas con la izquierda y a los republicanos en la derecha, a ver, van a haber estos matices que decíamos respecto de First America en el caso de Donald Trump y probablemente de una mejor diplomacia de Kamala Harris, pero no debería y no va a cambiar fundamentalmente lo que tiene que ver, por ejemplo, la política de la Reserva Federal. Es decir, la Reserva Federal, a diferencia de lo que ocurre en muchos países latinoamericanos, es independiente de lo que ocurra de una extrema, no una extrema, de una derecha o una izquierda a la norteamericana, ¿cierto? Es decir, los matices en ese sentido son menores, salvo las cosas que hemos mencionado que tienen que ver, hay muchos aspectos que van a cambiar, por ejemplo, en Estados Unidos con respecto a alentar a destruir el Obamacare
o alentar las reformas del Obamacare, que es el sistema de salud en Estados Unidos. Ahora, en las economías latinoamericanas, los extremos son más importantes, ¿sí? Economías más de izquierda tienden a tener peores relaciones en la región con Estados Unidos, a imponer muchas veces políticas que son menos amigables a la integración, y economías de la derecha tienden a ser más favorables a promercado y a la actividad. Pero por el otro lado están lo que son las políticas sociales en una y en otra, que tienen también sus matices, ¿cierto? Es un tema más amplio de debate seguramente, pero podríamos decir en síntesis que tiene más impacto la diferencia derecha-izquierda en América Latina que lo que puede tener en el mercado norteamericano. Bueno, acá Ricardo dice, es claro el efecto de Estados Unidos hacia la TAM, obviamente, pero ¿crees que hay algo que pudiera suceder desde América Latina que pudiera afectar a Estados Unidos? Más allá de la corriente migratoria, me imagino yo, ¿no? No, a ver, es muy buena pregunta. Yo creo que es interesante porque creo que en esta tensión que existe de mayor o menor grado, entendemos que una gestión demócrata probablemente lo maneje más diplomáticamente que lo que puede ser Donald Trump, que tiene un estilo, digamos, más agresivo, que es el conflicto con China y la presencia de China en Latinoamérica. Entonces, yo creo que ahí puede haber un efecto en el equilibrio geopolítico digamos, y geoeconómico, podríamos decir, entre la relación de Latinoamérica y Estados Unidos, sobre todo en la presencia de China en la región, ¿sí? Y lo que tenga que ver con los flujos comerciales. Me parece que ahí es donde puede haber un impacto al revés importante. Buenísimo. Bueno, muy bien. Fernando, Gerardo, consultas, dudas. Ricaurte, Frank, Berenice. Bueno, muy bien. Bueno, señoras y señores, hemos dado entonces... Disculpe, Fabián, acá me parece que sí. Gerardo encendió audio. No sé si tiene alguna consulta. Ay, ay, Solo para ahí está, a ver. agradecerle al profesor Mercado esa excelente ponencia. Bueno, y estamos expuestos a muchas cosas internas en cada país. Eh, para el caso en Honduras, algo que no estaba previsto, no lo visualizó nadie para este año 2024. Las tasas de interés crecieron en más de un 50% en 8 meses. Yo dirijo una compañía de seguros, entonces a mí eso me beneficia como compañía porque yo invierto mis reservas, pero yo estaba colocando recursos en febrero al 8% y hoy los estoy colocando casualmente hoy a 15%. Ese es un crecimiento de 70% y estamos con un problema de iliquidez tremendo en el mercado y eso trae todo este tipo de situaciones. Luego el tema político, que también de alguna manera tiene un impacto fuerte y creo yo posiblemente eso va a beneficiar más bien a nuestros países cercanos, porque como ustedes conocen mejor que yo, los temas macroeconómicos de la inversión, producción y consumo se ha visto diezmada completamente. Nosotros en Honduras, la inversión extranjera creo que ha sido la más baja en los últimos 15 años posiblemente. Entonces nosotros vemos comportamientos en las economías en toda América, en el mundo entero, ¿verdad? Pero por supuesto que en el 2022 nosotros vemos índices de crecimiento altísimos porque venimos saliendo de pandemia y luego entonces se va normalizando. Pero sí, ¿cómo es, profesor Mercado? Uno quisiera tener una varita mágica para poder decir qué es lo que sigue, ¿verdad? Pero bueno, las cosas se están moviendo muy, pero muy rápido, así que yo les animo a todos a que estemos atentos. Son momentos oportunos en los cuales, en medio de la incertidumbre, siempre va a haber oportunidades y que es importante que nosotros, los que estamos acá, tomemos el control. No podemos ceder
el control completo de las empresas que tenemos en nuestras manos, sino que hay que tomar ese timón e ir para adelante. Muchas gracias de nuevo a todos, Fabián, muchas gracias, y profesor Mercado, de nuevo muchas gracias, muy amable. Bueno, muchas gracias, Gerardo. Muy Ahí hay bien. un aspecto importantísimo. No hemos entrado en los detalles de dos temas, que es la política monetaria, digamos, de distintos países. Obviamente, en general la tendencia debería ser en el futuro, a una reducción, digamos, de las tasas de interés. Si eso no ocurre, como nos está contando Gerardo, evidentemente eso tiene un efecto muy negativo de la tasa de inversión de largo plazo y sobre los niveles de actividad, tanto de consumo como de inversión. Y la otra cosa que no he comentado, que en eso también ha sido variado, es que en la mayoría de los países post pandemia, así como hubo mucho gasto y mucha transferencia, ha habido como una reversión por parte de los sectores públicos, y esto también hace que los márgenes de intervención que tienen los países son menores hacia el futuro. Por eso el gasto público, la inversión pública y todo eso no se espera que sean los motores, ¿cierto? Bueno, y ahí hay una gran diversidad. Pero bueno, muchas gracias, Gerardo. Creo que ha sido un aporte muy importante lo que has comentado. Así, ahí Alejandro Jeff, también él es de Tegucigalpa, le dice: don Gerardo, esto es un efecto de la consulta que hizo antes Cintia, un efecto político más de izquierda. Así es. Bueno, muy bien. Señoras y señores, estamos entonces, profesor. Qué enorme placer este cuarto encuentro. Vamos a seguir haciéndolo todos los años porque creo que es un insumo muy importante para todos nosotros, que nos ayuda a visualizar y a trabajar con una mejor orientación en el manejo de nuestras organizaciones. Así es que un abrazo gigante hasta la hermosa ciudad de Mendoza. A todos, gracias por su participación. Una felicidad volver a verlos a todos los amigos y a todos los que se van sumando a esta propuesta de SIX International. Muchísimas gracias. Nos vemos hasta un próximo encuentro. Se cuidan, ¿eh? Hasta luego. Gracias, Adiós, nos vemos. María. Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias a todos. Bye, gracias, sí.